Entonces, mis hermanos, Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Aquí vemos que, pues, hay un entendimiento, pero un entendimiento cerrado, porque dice que les abrió el entendimiento. La semana pasada tocamos un punto muy importante y es el de la palabra de Dios como aquella que discierne nuestras emociones y nuestros pensamientos. La palabra de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir el alma y el espíritu y hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Podríamos decir, la palabra de Dios llega a diferenciar cuando un pensamiento viene de nuestra mente o cuando viene de nuestras emociones. Y aquí hicimos una diferencia entre aquello que viene de nuestro hombre interior y lo que viene del exterior, de afuera. Así como el hombre que engaña a la mujer y las palabras de ese hombre llegan hasta lo más profundo del corazón de esa mujer. Y ella permite que ese engaño la seduzca y se ejecute. De igual manera, como algunas mujeres engañan a los hombres, les hablan a los hombres, y también las palabras de esas mujeres llegan hasta lo más profundo del corazón de esos hombres, y esos hombres permiten que ese engaño los seduzca y termine ejecutándose a través de esas suaves palabras. Muchas veces dejamos que la influencia de lo exterior sea lo que afecte nuestros más profundos pensamientos, nuestra conciencia, nuestros más internos sentimientos, la influencia de un hombre, de una mujer, de los amigos del trabajo, de las amigas del trabajo, de los vecinos, de la familia, la influencia de otros que no es la palabra de Dios, esas palabras de esos hombres, de esas mujeres, llegan hasta lo más profundo de nuestro ser y terminamos haciendo lo que otros quieren y no lo que la Biblia nos dice, nos manda. Yo he leído en varios periódicos antiguos de aquí de Colombia y también de Chile, casos de hombres, por ejemplo, de un hombre evangélico que para el principio, mitad del siglo XIX, se enamoraba de una mujer católica, un hombre evangélico que se enamoraba de una católica. Y entonces le decía que quería casarse con ella, pero que se quería casar en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Pero la presión de los padres de la muchacha era tan fuerte que le decían que si no se casaba en la iglesia católica, le quitaban la herencia o no la volvían a saludar o que se olvidara de que era hija de ellos y hablaban mal del hombre y entonces tenía toda la presión para que esa muchacha pues no se casara con él. Así que ese hombre evangélico, ese hermano, terminaba aceptando lo que decía esa sociedad católica. Entonces iba y se casaba con su enamorada y con cura y monaguillos. Pero se tenía que, como había nacido en un hogar cristiano, se tenía que bautizar católico, se tenía que confirmar, tenía que hacer la primera comunión, todo eso antes de poderse casar con la muchacha esta. Y así, la presión de la sociedad, la presión externa, hacía más que lo que le decía su propia conciencia. Todo lo que los demás le decían que tenía que hacer, era lo que hacía, no lo que Dios le decía que hiciera en su interior. Y así para muchas cosas. El hermano Henry, le doy gracias a Dios por él, me llamaba la atención la semana pasada sobre el verso de primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan 3, verso 19. Amén. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones delante de Él. Primera carta de Juan 3, ahora el verso 20. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y sabe todas las cosas.
Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí se muestra que Dios es mayor que nuestro corazón. Que Dios sabe más que lo que sabe nuestro corazón. Vamos a decirlo, que Dios tiene un conocimiento más grande que el conocimiento que tenemos nosotros mismos desde nuestras propias emociones. Por supuesto, nuestro cuerpo, nuestras emociones nos hablan. Y nuestro cuerpo nos habla. Cuando tenemos alguna emoción, se siente en el cuerpo. Yo, por ejemplo, le decía ahora a Diana que se vino sin David. Ella venía con David y David dijo, me voy a quedar unos días más en las vacaciones. Entonces, cuando yo le pregunto a Diana, ¿y qué pasó? ¿Por qué se quedó? Ella lo que me dice es, siento un vacío. Ella me dice, siento un vacío. Ay, siento un vacío en el estómago. Como si el estómago le estuviera hablando, como si el estómago le estuviera diciendo algo. Le pregunto a un hermano que vive muy estresado, hermano, ¿y cómo está? Y me dice, con un dolor aquí en el cuello. El estómago habla, los riñones hablan, el corazón late, los músculos se contraen. Y eso es de Dios. Mire lo que está en el Salmo 16:7. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Amén. Aún el cuerpo nos habla, de una u otra manera el cuerpo nos habla, nos da un dolor, nos pasa algo, nos da un vacío. Es el cuerpo tratando de demostrar algo, de manifestar alguna emoción. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y aquí el salmista lo pone como si es Dios el que está haciendo que el cuerpo le diga algo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseñan mis riñones, ¿cierto? Es como Dios poniéndole una sensación en el cuerpo para que usted, bueno, ¿y qué estará pasando? ¿Qué es lo que pasa aquí en mi cuerpo? Entonces, mis hermanos, si nuestro cuerpo nos habla, deberíamos escucharlo. Pero algunas veces hacemos lo contrario. Por ejemplo, nuestro corazón se acelera, y si nuestro corazón se acelera, lo que nos está diciendo es que nos calmemos, y nosotros en lugar de calmarnos, lo hacemos más rápido, ¿cierto? Seguimos agitándonos más rápido, le elevamos a las revoluciones. Si nuestro estómago, como dice Diana, siente un vacío, a lo mejor lo que le está diciendo el cuerpo es busque algo para hacer, no se quede ahí quieta sin hacer nada, busque algo para hacer. Pero si lo que preferimos es tirarnos en la cama y dejar que pase todo el tiempo sin hacer nada, el cuerpo diciéndole que haga algo y usted va a hacer todo lo contrario a lo que el cuerpo le está diciendo. Entonces, por eso podemos decir que nuestro cuerpo de alguna manera nos invita a cuidarnos. Pero aquí en este pasaje del contexto que leímos de Primera de Juan 3, donde dice, Dios es mayor que nuestro corazón, o podríamos decir, Dios es mayor que nuestras emociones, se está hablando en el contexto de la familia de la fe, la familia de los hermanos. Está hablando que Dios es mayor que lo que sentimos en nuestro interior. Dios es mayor que lo que sentimos en el corazón. Y no estoy diciendo, como les digo, que sea malo lo que sentimos. Algunas veces podemos responder de la manera inadecuada, pero Dios es mayor que lo que está en nuestro cuerpo. En 1 Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este verso hace un paralelo del Hijo de Dios con nosotros, hijos de Dios, del Hijo de Dios Jesucristo con nosotros como hijos de Dios, que todavía no se ha manifestado lo que seremos. Como dice el verso 2, amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así que en el Hijo de Dios está la simiente de Dios. Como dice el 9, su simiente mora en Él. En el Hijo de Dios está la simiente de Dios. Ahí está. Pero también en el Hijo de Dios está el pecado, el mal. Como dice Romanos 9:20, lo leo a favor de ustedes.
Romanos 9:20 dice, Romanos 7 debe ser cierto, 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, hermano, la conclusión que me queda es, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en Cristo, no pecaremos. Pero como algunas veces brota el mal en nosotros, pues terminamos pecando. Si permanecemos en la simiente de Dios que está en nosotros, como dice ahí, el que está en Él, el que permanece en Él, no peca. Pero si no permanecemos en Él, sino que brota el mal que está por allá en nosotros también, como dijo Pablo, el mal habita en mí, entonces terminamos pecando. Volvemos a primera de Juan, a primera carta de Juan capítulo 3, y el contexto ahí está en relación con el trato hacia los hermanos. Mire, primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? Dice, el que le cerrare sus entrañas, como si de las entrañas hablaren, como si pudiera hacer algo desde las entrañas. El que le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? No responde a lo que le dicen sus entrañas. Cuando ve a un hermano en necesidad y sus entrañas le dicen, mire, háblele a esa persona, hable con esa persona, ayúdele a esa persona. Pero ¿qué hace este hombre? Cierra sus entrañas. No, lo que le dice el cuerpo no lo acepta. Cierra sus entrañas. Entonces dice, ¿cómo es posible que esté el amor de Dios en él? Si es una persona que se cierra a lo que Dios le está hablando, aún a través de su cuerpo, aún a través de sus entrañas. ¿Cómo es posible que permanezca? Y si no permanece el amor de Dios, no está obrando la simiente de Dios, está obrando el mal que habita con él. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? Está obrando es el mal que habita en esa persona. Así que dice ahí después, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. No digamos que amamos solamente, porque muchos podrán decir que amamos, sino con obra y con verdad. Con obra es que se vea, verdad es que sea cierto lo que se está diciendo. Así, hermanos, este contexto está en esta idea. Y sabemos nosotros que somos de la verdad si no cerramos nuestras entrañas a los hermanos y a las hermanas. Porque ahí dice el versículo 19, en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones delante de Él. Mira que no dice que sabemos si somos de la verdad por la doctrina que tengamos. No dice, y sabemos que somos de la verdad porque somos de la Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana. No, no dice eso. Y sabemos que somos de la verdad porque somos evangélicos. No, no dice eso. Sabemos que somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones si Dios nos habla a que hagamos algo y lo hacemos. Si no lo hacemos y cerramos nuestras entrañas, ¿qué verdad estamos? La verdad de Dios no está permaneciendo en nosotros. Amén. Y aún Dios habla a nuestro cuerpo y cerramos las entrañas. Aún Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos decir, estoy en la verdad? En ese momento, vamos a decirlo, en ese momento está en el mal que habita con usted, no en la verdad. Amén. Está en el mal, no está en la simiente de Dios. Así que dice después, o más bien les iba a decir algo. Ayer, por ejemplo, le preguntaba a los muchachos, a los jóvenes que estaban aquí, que aquí hay algunos de ellos, o casi todos. Les decía, ¿y por qué le gusta la iglesia? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Y la mayoría, hubo uno que dijo, no, pues me gustan las predicaciones, ese es muy intelectual y eso. Pero la mayoría dijo, porque me acogieron, porque hablan conmigo, porque encuentro amigos, una amistad con la gente, porque me saludan.
porque está el amor. Y ahí está la verdad. Amén. Ahí está la verdad. En la otra iglesia, yo fui a otra iglesia, y allá uno no, con el pastor, eso era qué problema para hablar con el pastor. Eso era qué dificultad tratar con la gente allá. Era uno como solo por ahí. Entonces, ¿cómo va a estar en la verdad un grupo que hace eso? No podemos hacer eso, hermanos, porque si hacemos eso, no estaremos en la verdad. Mire que ahí dice eso. Ahí dice eso, lo estoy leyendo. En esto conocemos que nosotros somos de la verdad. Y persuadiremos nuestros corazones delante de Él. O sea, aún si nosotros queremos cerrar nuestras entrañas, tenemos que decirle a nuestras entrañas, pues ábrase, porque Dios le está diciendo algo. Por eso dice ahí, mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas. Ahora imagínese, hermano, usted cierra sus entrañas a su hermano en necesidad. Usted no ora por sus hermanos en aflicción. Usted no se alegra de ver a los hermanos en la iglesia. Usted no se entristece cuando los hermanos están tristes. Usted no le importa nada de los hermanos. A usted no le da una palabra de consuelo al que lo necesita. No le da un lecho para dormir al hermano que no tiene dónde quedarse esa noche. Usted no piensa que por encima de sus gustos están las necesidades de los hermanos. Y vive así en el yo y en el yo. Pero entonces su propio corazón lo reprende, condena esa actitud, pero usted no le hace caso. Y sabe una cosa, mayor que nuestro corazón es Dios. Si hoy en día uno se siente reprendido por su corazón, ¿cómo será el día que nos paremos delante del trono de Dios? Mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Si hoy todavía somos capaces de cerrar nuestras entrañas, allá en el trono no podremos cerrar nada. Mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Hermanos, si su corazón le reprende y usted dice, ¿qué va? Cada quien tiene su momento, cada quien que pase por su momento. No se preocupe por eso. Usted dice, me siento mal. Su corazón le reprende. Imagínese cómo será la corrección de Dios, que sabe todas las cosas. Por eso, por encima de nuestro corazón está Dios. Está la semilla de Dios. El corazón bien puede estar influenciado también de vez en cuando por el mal, que todavía habita en nosotros. Entonces quiero decir que por encima de lo que diga nuestro propio ser, hay una conciencia superior. Hay una regla mayor para todas las cosas, y esa regla es Dios, que mira todo y que sabe todo. Aquí entonces encontramos un atributo de Dios en ese versículo 20. Y sabe todas las cosas. ¿Cuál es el atributo de Dios? Omnisciente. Omnisciencia. Sabe todas las cosas. Nosotros no tenemos un conocimiento limitado. Aunque lo sintamos en el corazón, tenemos un conocimiento limitado. Pero es que yo lo siento en mi corazón. Sí, pero nosotros, el conocimiento de nosotros es muy limitado. Amén. Dios es omnisciente. En la literatura usan una figura que llama la aquiesciente. O sea, el autor que está escribiendo sabe lo que piensa, lo que siente, lo que piensa de los otros una persona, pero no sabe todo lo que piensan los demás. Así somos nosotros, más o menos. Nosotros sabemos lo que pensamos nosotros, lo que sentimos nosotros, lo que ideamos nosotros, lo que deseamos nosotros, cada uno. Y desde ahí, de lo que siente cada uno, hace la evaluación de los demás. Pero el que sabe todas las cosas es Dios. Amén. Entonces mira que hay gente que dice, es que así es porque así lo siento. Pues así es para usted. Así es su verdad. Mire, usted no siente lo que yo siento. A la gente me dice así, es que usted no siente lo que yo siento. Yo le digo, la verdad, yo no siento lo que usted siente. Más yo siento otras cosas distintas a las que usted siente. Pero sabe una cosa, por encima de lo que usted siente y de lo que yo siento, hay uno que sabe todas las cosas. Hay un Dios que sabe todo. Amén. Hay un Dios que conoce todas las cosas. Entonces ese Dios es el que pone la regla.
La omnisciencia de Dios va más allá de lo que yo pienso. La omnisciencia de Dios va más allá de lo que mi corazón siente. La omnisciencia de Dios va más allá de lo que mi cuerpo me enseña. La omnisciencia de Dios va más allá de los consejos que otros me den. La omnisciencia de Dios va más allá de lo que yo sueño. Ah, es que yo lo soñé. La omnisciencia de Dios va más allá de lo que usted sueña. Va más allá de sus deseos y va más allá de sus miedos y sus esperanzas. Si mi corazón me reprende o no, yo debo pensar que por encima de la reprensión de mi corazón está la sabiduría de Dios. Y aquí habla algo interesantísimo en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aún yo diría, la omnisciencia de Dios está bañada en el sacrificio del Señor Jesucristo. Mire que ahí lo dice. Él puso su vida por nosotros. Él sabe todas las cosas. Como hacía yo la oración ahora, parece que todo, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente, todo apunta hacia la cruz. Y no pretendo conocer cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo va hacia allá, todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo apunta hacia ese sacrificio. La omnisciencia de Dios tendrá que ver con que Dios sabe todas las cosas, pero todas las cosas necesitan llegar a la cruz de Cristo, al sacrificio del Señor Jesucristo. Ese fue el día eterno. Ese es el día, más bien, ese es el día eterno. Ese es el momento eterno. Ahora, esta es una forma de conocer la verdad, porque dice el versículo 19, en esto como conocemos que somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones delante de Él. Conocemos el amor de Dios en que Él puso su vida por nosotros. Conocemos la verdad en el hecho de que Él puso su vida por nosotros y que nosotros debemos de poner la vida por los hermanos. Esta es una forma de conocer la verdad desde nuestro ser interior. No desde nuestra propia verdad, desde nuestra mirada de la verdad, sino desde la verdad de Dios. En la omnisciencia de Dios. Es como si la omnisciencia de Dios estuviera llena del sacrificio de Cristo. La infinidad de Dios, mis hermanos, se puede considerar en términos del objeto de su conocimiento. Su entendimiento, el entendimiento de Dios es infinito, infinito. Vamos a leer el Salmo 147:5. Y Dios sabe todas las cosas. Salmo 147:5. Amén. Grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y de su entendimiento no hay número. No hay número, no se puede contar. Grande es el Señor Dios nuestro y de su entendimiento no hay número. Es incontable. Ahora, la idea que yo estoy tratando de decir aquí es, nuestro ser nos puede estar diciendo algo. Nuestro corazón nos puede estar diciendo algo. Nuestros riñones, nuestro cuerpo nos puede estar diciendo algo. Nuestras entrañas. Pero no porque nuestro cuerpo nos esté diciendo algo, tendrá necesariamente que ser la verdad de Dios. Porque Dios es el que sabe todas las cosas. Puede que sea algo beneficioso para nosotros, amén, puede que sí. Cálmese, relájese, actívese, que el cuerpo nos está diciendo algo, pero no es el conocimiento total. Aún tenemos que persuadir nuestros corazones a que obedezca a Dios, a que obedezca la palabra de Dios. Dios conoce todas las cosas y Él sería el único que podrá decir lo que es bueno para mí. No solo en términos de mi instante, de mi momento, sino también en términos de mi futuro, de mis acciones, de mis inacciones, en términos de lo que planeo y no planeo, de cómo mi pasado puede sostener mi futuro, de cómo mi pasado me sirve para construir el porvenir. Salmo 104:24. Salmo 104 dice, cuán muchas son tus obras, oh Jehová.
Todas ellas hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tu posesión. ¿Cuán muchas son tus obras? Tantas son tus obras. Todo es tu posesión. ¿Quién tiene esa sabiduría? Nadie. Nadie la tiene. Por mucho que planeemos o que preveamos, nadie la tiene. Para nosotros puede ser bueno tomar un camino, según nos lo dice nuestro corazón. Pero no conocemos qué trae ese camino en el futuro. Nosotros los humanos actuamos de forma necia simplemente porque no conocemos todo lo que se viene o no conocemos todos los datos. Los acontecimientos posteriores pueden probar que nuestras ideas no fueron sabias. Por ejemplo, si usted supiera que esa persona con la que usted necesita hablar, que esa persona importante con la que usted necesita hablar, va a ir a la reunión a la que usted también va a ir, seguro que usted se anticipaba, iba más temprano, buscaba la silla cerquita donde iba a estar la que usted necesitaba hablar, pero como usted no sabe, llegó tarde. Porque su cuerpo le dijo, haga un poquito más de pereza. Amén. ¿Quién conocía que el otro iba a llegar, que iba a estar allá? Dios. Así que nos toca persuadir a nuestros corazones muchas veces. Amén. Dios conocía eso. Usted no lo sabe. Y usted llega allá y dice, si yo hubiera sabido, hubiera llegado a tiempo, me hubiera sentado en el lugar cerquita y hubiera hablado lo que tenía que hablar. Pero como no supe. Algunas veces nuestra perspectiva está distorsionada, limitada, hermanos. Como una fotografía. Usted no ve que los que se hacen en los extremos quedan más gordos en las fotografías. Por eso yo siempre me hago en la mitad. Están en los extremos quedan más gordos. Vean, nuestra visión es así distorsionada. Entonces no entendemos cómo es todo el panorama. Dios es el que lo entiende. O si mira desde los pies o desde arriba, le ve los pies más grandes o le ve la cabeza más grande. ¿Quién es el que puede entender todo? Dios. Nuestra visión está distorsionada. O como, hay veces como no entendemos las cosas, elegimos lo que dice nuestro corazón, como el niño de 3 años, que le dan a elegir entre una moneda de 1,000 y un billete de 100,000. Pero el niño ve la moneda tan brillante, tan linda, que suena, él escoge la moneda. Ese billete no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque el niño siguió su corazón, sus emociones. Y hay veces, ¿cuántas veces no hemos sido como niños? Amén. ¿Cuántas veces no hemos sido como niños? Y tenemos 30 años, y tenemos 40 años, y tenemos 50 años, y 60 años, y hasta 70. Y todavía nos engañan con la moneda de 1,000. Amén. Y no cogemos el billete de 100,000. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el corazón. Pues la Biblia dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Y nos toca persuadir nuestros corazones. Nos toca persuadir nuestros corazones. Yo mismo me pregunto cuántas veces yo he preferido la moneda de 1,000. Les digo que son varias, si no muchas. La palabra de Dios nos dice que ese hombre interior, esa simiente de Dios que mora en nosotros. Bueno, eso es muy interesante. La simiente de Dios mora en nosotros. El mismo Jesucristo mora en nosotros. Y Él es omnisciente. Amén. O sea que nosotros no estamos haciendo uso muchas veces de la sabiduría de Dios, sino de nuestro propio corazón. Amén, ¿me hago entender? Amén. ¿Cuántos errores, cuántas veces yo no hubiera escogido la moneda de 1,000 si hubiera hecho caso a la sabiduría de Dios? ¿Qué está en mí? Para este 2024 que empieza, sigue estando en mí. Es segura, es eterna. No se pierde, ahí está en mí. Pero está en mí el utilizarla o no. Amén. Está en mí el obedecerle o no. Está en mí el agradarle o no agradarle.
O seguir haciendo todo lo que diga mis pensamientos y mi corazón y mis emociones y no escoger la omnisciencia de Dios. O sea, escoger solamente lo que piensa y lo que sabe una persona. Como dice la gente, hermano, hay veces los borrachos le dicen, ¿pero por qué está así? Le dicen, pero soy feliz. O sea, está solamente pensando en eso. Pero soy feliz, soy feliz. Bueno, sí es feliz, pero no sabe lo que se le viene. Hermanos, ahí va entendiendo uno ese texto que dice, el que permanece en él no peca. Amén. Porque es que muchas veces dejamos que el mal gane y no permanecemos en él. Amén. Yo le decía, pero ¿cómo así que no peca? Claro, porque si uno permanece en él, en la palabra de Dios, en la simiente de Dios, ¿cómo va a pecar? ¿Y cómo va a equivocarse? ¿Cómo va a confundirse si está en la omnisciencia de él? Hermanos, en 1 Corintios 2:11, es un versículo cruz con eso, un pasaje cruz. 1 Corintios 2:11 dice, capítulo 2, verso 11. Mire que son versículos que como que le saltan a uno y uno, claro. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora mire el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? La respuesta es nadie. Mas nosotros tenemos entendida ¿qué? La mente de Cristo. O sea que nosotros, hermano, usted tiene a Cristo. Usted tiene la omnisciencia en su ser. Los niños que están recibiendo a Cristo, la superraza, los niños de Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que le dije? Los guardadores de verdades. Los guardadores de verdad, ellos tendrán la omnisciencia de Dios. Pero hay que enseñarles, hay que instruirles. Busca a Dios, búscalo, que Dios hable por ti. Porque si te vas a dejar guiar solamente por tu corazón, solamente vas a tener el conocimiento desde un punto, no desde todos los puntos. Algunas veces, mis hermanos, pienso, oiga hermano, algunas veces pienso, ¿cómo pude tomar esa decisión que me ha beneficiado tanto en la vida? Me sorprendo. Le digo, Dios mío, ¿cómo yo, con tantos errores, pude tomar esta decisión que me ha beneficiado tanto en la vida? La única respuesta es, Dios me habló por su palabra. Tomé en serio esa palabra. Fui en oración ante el Señor y Él no me dejó sin respuesta. Algunas veces medito, yo, un tipo tan ignorante, ¿cómo pude tomar este camino que me ha beneficiado tanto? Y la respuesta es sencilla. Fui en oración al Señor. Me dejé llevar por mi Señor y no solo por mi corazón o por mis emociones. Fui en oración a Él y Él me dio una palabra. En el devocional personal, en el estudio de los miércoles, en el desayuno de los hombres, en algún momento Él me dio una palabra. Y yo tomé ese camino. Algunas veces me pregunto, ¿cómo yo, un hombre pecador, cómo pude escapar de ese desastre que se venía? Y la única respuesta es, Dios me ayudó en el discernimiento. Fui en oración a Él. Dios puso misteriosamente la palabra que me iba a servir en la boca del hermano Henry. Misteriosamente Dios puso la palabra que me iba a servir en la boca del hermano Román o Luis Fernando o en alguna hermana de la iglesia, y yo entendí que era Dios que me estaba diciendo algo y no seguí el otro camino, que era el desastre. Aquí en la comunidad Dios habla. Aquí en este lugar Dios se manifiesta. Dios nos da su palabra a través de los predicadores, pero también a través de alguien que nos da una palabra
que toca nuestra vida, que toca nuestro corazón. Y cuando decimos que toca nuestro corazón, podemos decir que nuestro corazón iba a ir para otro lado, iba a ir para otra parte, y Dios lo puso ahí, a ese hombre, a esa mujer, a ese hermano, a ese niño. Y ahí mismo, ay Señor, claro, yo, un hombre tan ignorante, hubiera caído. Pero usted dejó que ese hombre, que esa hermana hablara, que esa persona hablara y dijera eso. La sabiduría. Y mire, ahí en 1 Corintios 2, otra vez estamos en 1 Corintios 2, el versículo 7. Mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios. Por eso digo yo, misteriosamente Dios le puso a palabra a su hermano. La sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la conocieran, nunca crucificaran al Señor de gloria. Si a algo lleva la sabiduría de Dios, es a mirar a Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde va? Si el mundo conociera la sabiduría de Dios, no hubiera crucificado a Cristo. Y no lo crucificarían todavía. Porque es como si todavía nunca crucificaran. Es como si todavía lo estuvieran crucificando. Amén. Entonces, mis hermanos, necesitamos siempre esa sabiduría. Le pido a Dios que en este 2024 siga hablándonos por medio del hermano Henry, por medio del hermano Román, por medio del hermano Marandrés, por medio del hermano Luis Fernando, por medio del pastor, de las hermanas, del hermano José Luis, de los hermanos aquí presentes. Que Dios siga dándonos palabra. Que el hermano Pablo siga compartiendo el mensaje, que los predicadores de la calle sigan hablando en la calle, que los jóvenes sigan escuchando la palabra de los profesores, de las profesoras, que los niños sigan escuchando ese mensaje, porque Dios ahí está hablando. Si no, hermano, nuestra vida no iría para ninguna parte, iría solamente de acuerdo a lo que diga nuestro corazón. Que en un principio puede ser bueno, pero no tiene todo el panorama que solo Dios tiene, porque la Biblia dice que Él todo lo sabe. Oremos, mis hermanos, y le damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Bendito seas.